Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El futuro del trabajo, un podcast donde repasamos tendencias en el mundo de la gestión de personas y del trabajo en general, pero hoy tenemos un episodio un tanto especial, como podéis deducir por el título, que es... no solemos poner este tipo de títulos, ¿no? Nosotros solemos hablar de grandes tendencias, del futuro, el impacto de la transformación digital, nuevas maneras de trabajar, y muchos de vosotros, nuestros oyentes, sois profesionales de recursos humanos que venís precisamente a buscar lo último en gestión de personas para aplicarlo en empresas que ya tienen claro la importancia del talento, cómo desarrollarlo, etcétera, ¿no? Y aunque algunas veces hemos hablado de los riesgos de polarización que algunas de estas tendencias traen, ¿no? La automatización, el reskilling, hemos hablado de todo esto, yo creo que muchas veces damos por hecho alguna serie de mínimos que entendemos que se cumplen. Entonces, hoy, el episodio de hoy es tomarnos la píldora de Matrix y ir al otro lado de la realidad, una realidad que tristemente se encuentran muchas personas. Para eso tenemos, hola Santi, me acompaña Santi García, como siempre. ¿Qué tal, Jordi? Y sobre todo tenemos a nuestra invitada, que es Alejandra de la Fuente. Alejandra de la Fuente, periodista, ahora nos contarás, pero que, digamos, te has hecho famosa por denunciar en una cuenta de Twitter que se llama Jobs Mierda, ¿no? Trabajos de mierda, por denunciar precisamente ese tipo de trabajos, esa realidad que a veces no salen los titulares y no sale en muchos sitios, y empezar a hacerla salir, ¿no? Entonces, claro, la primera pregunta que nos viene a la cabeza, Alejandra, es ¿qué hace una periodista, ¿no?, como tú, metida en esta historia? ¿Por qué creas esta cuenta, ¿no?, de trabajos de mierda? ¿Qué te llevó a esto? Bueno, lo primero, gracias por invitarme y hola a todas las personas que nos escuchen. Bueno, yo creé esta cuenta porque salí al mercado de trabajo. Hay que tener en cuenta que las personas, los estudiantes, da igual del nivel de formación que estemos hablando, quitando la FP, no tienen ninguna asignatura de mercado laboral. Entonces, cuando salen al mercado laboral, de repente se dan de frente con una realidad que prácticamente ni conocían, y si conocían era por terceros, ¿no? Pero nunca, o sea, no tienen nociones básicas sobre esto. Entonces esto fue una cosa que me pasó a mí. Yo salí, sabía que existía el mercado laboral porque mi familia trabaja, pero no sabía lo que me iba a encontrar. Y cuando salgo, primero empecé con muchísimas prácticas, ¿no? Que eso tiene también mucha tela y mucho que cortar, pero bueno, empecé haciendo muchas prácticas y hubo un momento en el que ya me cansé de hacer prácticas y prácticas y prácticas y ir renovando cada 3 meses en la misma empresa, y que a los 9 meses te diesen una patada y cogiesen a otra persona para cubrir otros 9 meses. Entonces decidí ya salir al mercado de trabajo y me encontré de todo. Me encontré, para empezar, creo que la señal de identidad del mercado de trabajo en España es muchísima precariedad. Y luego me encontré pues muchísimos abusos como mujer joven, algunas proposiciones que no son para nada de trabajo, y entonces empecé a compartir esto con la gente de mi entorno que más o menos tenían mi edad, tienen mi edad, y también estaban saliendo al mercado de trabajo y se estaban encontrando exactamente lo mismo que yo o cosas muy parecidas, ¿no? Tendencias muy parecidas. Y entonces pues dije, bueno, pues como comunicadora que soy o pretendo ser, voy a intentar comunicarle esto al mundo, por lo menos para que exista un canal de denuncia, y por otra parte, porque lo que no se nombra parece que no existe, y si no se nombra y no se pone bien el foco en la precariedad, parece que, bueno, que vamos avanzando como hemos hecho durante todos estos años, eso se va haciendo pozo en la sociedad. Y no, y hay que poner el foco, aunque hay muchísimo trabajo por hacer, pero bueno, creo que el punto número 1 es denunciarlo, mostrarlo y decir que esto es una realidad que existe, que mucha gente joven, no joven, migrante, no migrante, mujer, hombre, lo tiene que padecer, y bueno, que la sociedad, los políticos, los empresarios sepan que el país, que España en este caso, se sustenta de muchos trabajadores precarios que están en lo más bajito, ¿no? Aguantando grandes empresas, y viviendo ahogados, viviendo prácticamente al día, y
en muchas ocasiones ni siquiera pudiendo hacer frente a gastos cotidianos, como por ejemplo, y digo una cosa absolutamente cotidiana, que se te rompa la lavadora. Y eso es una realidad que hay que mostrar. Es muy importante decir, oye, que trabajo y que se me ha roto la lavadora y que no puedo pagar el hecho de arreglar una lavadora que puede costar 70 euros. No puedo hacer frente a 70 euros. Entonces, por eso lo hice. Claro, porque nosotros tenemos a las Naciones Unidas, ¿no?, que nos hablan entre sus objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, el número 8, que es el trabajo decente. Cuando oímos hablar de esto, nuestra tendencia es a pensar en otros países, ¿no?, países en vías de desarrollo, tal vez, donde a lo mejor pues, la economía informal pesa mucho más que en países más desarrollados como el nuestro, pero la realidad del mercado de trabajo, particularmente para ciertos colectivos y particularmente en ciertos sectores, pues realmente es la que tú dices, ¿no? Estamos lejos de que la mayor parte de los trabajos pues tengan esa decencia, más que nada pues para poder hacer posible una vida digna en las personas. Claro, estamos hablando de que España, desde hace años, creo que es desde el 2014, lleva más o menos en un 14%, oscila más o menos 13, 14, 12, 15% de trabajadores pobres. O sea, Claro. estamos hablando de que un 14% de los trabajadores, más de 1 de cada 10 de trabajadores en España son pobres. Entonces tenemos esa tendencia que creo que es un foco bastante importante, pero no solamente se tiene que hablar de la pobreza en el trabajo, que también es muy importante, por eso lo he dicho al principio, o sea, ahora mismo como primer punto, sino también sobre la precariedad en el trabajo. Hay muchísimos trabajadores que no entran dentro de la categoría de trabajador pobre, pero que en cambio sí que son trabajadores muy precarios. Y no solamente, o sea, obviamente, precarios a nivel económico, como comentaba, el no poder hacer frente a la lavadora o el hecho de no poder tener un piso con otra persona o tú solo porque no dan las cuentas, ¿no? Sino además tenemos muchísimos tipos de precariedad aparte de la económica. Estamos hablando, pues, por ejemplo, trabajadores que trabajan por turnos y no tienen vida social y las empresas les avisan con un día de antelación y tienen que organizar hijos, lavadoras, ir a llevar al taller al coche, o sea, su vida organizada en torno al trabajo. Eso podríamos hablar que es otro tipo de tendencia o de precariedad laboral que existe en España. Otro de ellos, obviamente, son las prácticas que cubren trabajos estructurales. En España se da la tendencia y, de hecho, el gobierno va a intentar regular de alguna forma que esto, y los sindicatos lo llevan pidiendo muchísimo tiempo, que se regule de alguna forma las prácticas, porque en España tenemos la tendencia de tú acabas la carrera, acabas la FP y empiezas a empalmar prácticas una detrás de otra y muchas veces se cubren trabajos estructurales, esa es otra. También tenemos dentro de la precariedad de la precariedad en España el hecho de que no se dé de alta a los trabajadores o se dé de alta a la seguridad social únicamente a media jornada cuando se está a trabajo jornada completa. El tema de la desconexión digital es otra forma de precarizar a los trabajadores cuando no se cumple. Incluso el tema de las horas extra, que aunque se puso el registro de jornada en mayo del 2019, es cierto que aunque hay muchas empresas que sí que lo cumplen, hay otras muchas que no, incluso que falsean, porque claro, como no se especificó exactamente de qué forma había que registrar el registro de jornada, ¿no? Pues bueno, que simplemente lo trampean o lo falsean haciendo un Excel y me firmas aquí y haces de 9 a 6, entonces, y ese es tu horario aunque me hagas de 9 a 8, ¿no? Entonces, claro, la precariedad que tenemos en España no es únicamente económica, que es la que más se ve, la más importante, es que es un abanico muy grande de precariedad la que tenemos. Y luego es una precariedad que entiendo que se ceba particularmente en ciertos colectivos, ¿no? Claro, o sea, obviamente que sí, tenemos sobre todo a la gente joven que parece que ya hemos crecido y nos hemos metido en el mercado de trabajo siendo ya precarios y vamos sobreviviendo entre la temporalidad, el paro, la parcialidad en los trabajos, entonces eso es un sector, sectores que son muchas generaciones ya, que vive... Y ahora el COVID. Y ahora, bueno, eso, claro, todo esto estamos hablando de una situación prepandemia, pospandemia, esto ya han dicho varios organismos que los sueldos en las ofertas de trabajo van a caer entre un 10 y un 15%. O sea, si ya cae entre un 10 y un 15%, personas que cobran 1.000 euros van a cobrar 900. Entonces, bueno, sí, los jóvenes son un sector que está bastante precarizado, las mujeres, las personas migrantes que normalmente, bueno, se suelen aprovechar muchísimo de ellas, además tienen como
hay como tendencia a contratarles en una serie de trabajos que ya de por sí son muy precarizados, que pasa muy parecido con las mujeres, el tema de las internas, las externas, el tema de los cuidados, son sectores que son muy precarios, igual que muchas veces en la hostelería también son trabajos que pagan poco en relación al tiempo que se echa y al esfuerzo que se da. Y luego, bueno, las personas mayores de 55 también ahora nos estamos encontrando que una vez que son despedidas, ¿no? Cuando son despedidas, muchas no lo son, ¿no? Tienen muy difícil entrar de nuevo al mercado laboral y acaban siendo muy precarizadas, dándose de alza como falsos autónomos para intentar entrar en inmobiliarias, por ejemplo. Yo me encuentro muchísima gente así, gente que o sea, que se mete en lo que sea porque le quedan unos años que tiene que cotizar para poder tener una pensión más o menos y se mete en lo que sea. Entonces diría que son los jóvenes, las mujeres, la población migrante y las personas mayores de 55 años que acaban, o sea, que son despedidas y acaban en el paro. Yo no sé si tú has hecho una reflexión sobre el tema, ¿no? Pero realmente viendo números, lo que se ve es que la situación en España es bastante peor que la situación en otros países, vamos a decir, de la Unión Europea, ¿no? Los que tenemos más cercanos, las tasas de desempleo juveniles, las tasas de sobrecualificación en el trabajo. ¿A qué achacas tú, ¿no? esta diferencia? ¿Por qué realmente estamos en el vagón de cola de la calidad laboral en nuestro país? Bueno, creo que son varias cuestiones. O sea, en España es verdad que sí que existe como una diferencia bastante clara muchas veces entre los países del norte y del sur, y nosotros estamos en el sur, que es como, Sí. bueno, la parte más precaria. Pero luego es que en España, concretamente, o sea, en vez de avanzar hacia, digamos, intentar generar un empleo de calidad, se ha intentado o se hizo, por ejemplo, una reforma laboral con un pretexto que decía vamos a crear empleo porque no hay empleo, porque estamos muy mal, la reforma laboral del año 2012, que lo único que hizo fue precarizar el empleo y fomentar la temporalidad. Entonces, es una de las muchas, ¿no? Una de las muchas cuestiones por las que tenemos esta precariedad como más notable con el resto de Europa. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú, o sea, si tú tienes empleados que están trabajando, para empezar devaluando los sueldos y para continuar trabajando de forma temporal, estás fomentando la precariedad de los mismos, para empezar, porque no tienen ningún tipo de estabilidad laboral, porque para seguir cabalgan bastante entre lo que viene siendo el paro y la temporalidad, entonces de nuevo no hay estabilidad. Tienen peores condiciones a la hora de los despidos, ¿no? Los pagos, las indemnizaciones por despido, todo eso, o sea, tiene, pues eso, tiene más precariedad ese tipo de trabajadores. Luego, además, bueno, en España sí que es cierto que tenemos mucho peso, que absolutamente tiene que existir el sector servicios, pero a lo mejor tenemos demasiado peso y a lo mejor habría que diversificar un poco en innovación, en tecnología, en otro tipo de sectores que seguramente nos vendrían bastante bien. Entonces diría que, bueno, esas serían algunas de las cuestiones por las que España se encuentra en esta situación. Yo añadiría también el tema educativo, ¿no? O sea, También. creo que era un 20% de abandono escolar, ¿no? Más. O sea, tienes, como siempre, las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, jóvenes sobrecualificados que intentando hacer unos trabajos que no son los que aquello para lo que estudiaron, y en el otro lado, pues muchas personas sin el nivel mínimo de estudios que todavía les arroja a mayor precariedad, porque tú hablabas de tu experiencia, pero dentro de lo que cabe, tú eres una licenciada universitaria, etcétera, ¿no? Y las estadísticas dicen que dentro de lo mal que está este perfil, todavía está un poco mejor que los que tienen educación secundaria y mucho mejor que los que tienen educación primaria, ¿no? Es la importancia de la educación. Hombre, claro, o sea, la educación es importante, o sea, es que es así, es muy importante para poder desarrollar trabajos. Entonces, claro, si tenemos abandono escolar, que también Claro. es lo que tú comentabas, hay que poner el foco en que la gente finalice sus estudios, los que sean, o sea, que finalice los estudios y sobre todo también pensar un poco en crear nuevas formas, o sea, pues nuevas carreras o nuevas formaciones profesionales que un poco también den salida a los nuevos trabajos que va a haber. No digo que la educación se tenga tampoco que adaptar al trabajo, creo que tiene que haber
un equilibrio entre una cosa y la otra. O sea, que, por ejemplo, una persona que quiera estudiar periodismo, como es mi caso, o filología, pueda hacerlo y que tenga posibilidades, pero que también la educación se fije en cuáles van a ser pues sí, los trabajos del futuro y también pues diga, oye, pues vamos a estudiar hacer esta FP o esta carrera porque a lo mejor va a sacar a muchas personas a un mercado de trabajo donde sí que va a haber demanda y van a poder tener un empleo. Entonces yo creo que habría que hacer un equilibrio entre el trabajo y la educación. Siempre, siempre absolutamente que la educación no se pliegue a la economía, sino que haya un equilibrio. Sí, sí. Bueno, al final una cosa sin la otra no existe, ¿no? Claro, sí, sí. Es necesario Claro, lograr claro. un encuentro. Claro, porque además, viendo números, ¿no? También para situar un poco a la gente, ¿no? El otro día veíamos los números, ¿no? El desempleo juvenil en España está ahora mismo cerca del 40%, ¿no? Que es una verdadera brutalidad, ¿no? Pero tú además, tú no solo denuncias esto, sino que denuncias, digamos, la gente que tiene trabajo, ¿no? Y que además está en lo que tú llamas, ¿no? Trabajos de mierda. Yo entraría a tu experiencia, ¿no? Porque yo creo que es la parte quizá más chocante, ¿no? Tú empezaste esta cuenta de Twitter en el año 2018, 2018. ¿no? 2018, hace relativamente poco, y tienes 97.000 seguidores, ¿no? No está mal. Entonces, todo esto, o sea, ¿cómo funciona? ¿Tú recibes denuncias? ¿Y qué te has ido encontrando? Claro. A ver, la cuenta un poco funciona, claro, yo recibo denuncias, o sea, yo también me meto en ofertas de empleo, yo no dejo Vale, vale. de empaparme de Tú lo vas que a la hay. búsqueda, vas a la Claro, búsqueda. claro, yo me meto a ver, digo, a ver qué hay hoy. No lo hago todos los días, a lo mejor lo hago una vez a la semana, pero bueno, Te la habrás hecho muchos mayoría, amigos, ¿no? Te habrás hecho muchos amigos así. pues no muchos, no muchos. Claro, no, mucha gente me los manda directamente. Y para los artículos que hago y los posts que hago denunciando la precariedad, básicamente lo que hago es que o me fijo, o sea, veo y digo, esto hay que contarlo de alguna forma, ¿no? Pues por ejemplo, me acuerdo que hice uno de frases que si escuchas en una entrevista de trabajo, tienes que huir, o sea, tienes que huir. Por ejemplo, Por ejemplo, si te dicen una frase que se utiliza mucho, pero es una frase que a mí siempre me ha dado mucho miedo. Lo de, aquí somos una gran familia. Todo el mundo apoyamos a todo el mundo. Bueno, a ver, tú vas a un trabajo, cumples tus horas, lo tienes que hacer lo mejor posible, obviamente, a cambio de una remuneración. Y está. No somos una gran familia ni nada. Podemos apoyarnos, obviamente, porque así vamos a crecer y vamos a ir hacia adelante, pero no me puedes venir con te voy a pedir el favor que le pediría a mi prima. Pues no le vas a pedir a tu compañero el favor que le harías a tu prima, se lo pedirás si dentro de muchos años es tu amigo. O, por ejemplo, muchas personas desearían tener este puesto, desearían estar en tu lugar. Como, bueno, no, o aquí no se mira la hora de salida. ¿Cómo que no se mira la hora de salida? Para algo existe un registro de jornada, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de cosas normalmente suelen ser el principio de que la relación laboral va irregular. Por decirlo así suavemente, va irregular. Entonces, pues bueno, o sea, al final es buscar que te manden y tal, hablar con muchísima gente, con gente joven, con gente mayor, con mujeres, con hombres, con todo el mundo, con personas migrantes, y al final pues te haces un poco un mapa, un esquema de lo que hay, dónde lo hay, por qué lo hay, y, y entonces pues bueno, a intentar mostrarlo. me imagino que te habrás encontrado cosas muy bestias, ¿no? Me he encontrado cosas bestias, me he encontrado precariedad muy chunga, muy chunga. Me he encontrado maltratos que luego, claro, muchas veces no puedes contarlos y lo que tienes que hacer es decirle, lo que tienes que hacer es denunciarlo, ¿no? A la policía. Sí, sí, Entonces, no hablamos de pues condiciones de trabajo, claro, hablamos de Sí, sí, delito. sí. claro, hablo de delitos. Sí, me he encontrado delitos terribles. Entonces, pues me he encontrado desde jefes que insultan a sus empleados y les destrozan, les llaman a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, personas o sea, jefes que no dejan que haya conciliación y un día cogen y llaman a un empleado y le dicen, oye, que mañana te quiero aquí a las 6 de la mañana. Ya, pero es que son las 11. Ya, pero es que te quiero aquí. Y si no te vas a la calle. Eso me lo he encontrado también. Me he encontrado trabajos en los que pagan 0,60 la hora. Así, sin... 0,60.
0,60 y 0,90 y 1,20. O sea, Sí, lo que valen los SMS, ¿no? básicamente que dices, madre mía, es que no te compensa como tengas que coger el autobús o el metro, ya te lo has gastado. Me he encontrado, bueno, gente que te intenta timar y te dice, no, esta frase me encanta, me la he encontrado muchísimo, cuando te dicen, no, yo te contrato a jornada completa, pero te pago 2 horas al día porque tú piensas que la seguridad social te va a quitar mucho dinero y ese dinero te lo vas a poder quedar tú, ¿no? Y es como, bueno, esas personas que generan esa conciencia, no es justamente lo contrario, ¿no? Ese imaginario colectivo de que es bueno no tributar porque así te lo llevas Claro. tú y luego en el fondo cuando te despidan la indemnización va a ser de 2 horas al día en vez de 8 o de 40 horas semanales y el paro por consecuencia va a ser de lo mismo. Me he encontrado de todo, me he encontrado propuestas sexuales a chicas con el pretexto, o sea, bueno, alegando que ya que tienes tanta necesidad, bueno, pues mantengamos relaciones sexuales y oye, vas tirando en lo que encuentras trabajo. De todo, me he encontrado absolutamente de todo. Y muchas de estas cosas, además, tú las denuncias y se ven conversaciones de WhatsApp. O sea, la gente es tan torpe como para decir salvajadas de estas por WhatsApp, ¿no? Sí, 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 por WhatsApp, por email, sí, 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 existen, o sea, la gente lo habla por WhatsApp. A mí hay una experiencia que tuviste hace, creo un poco, ¿no? En noviembre, ¿no? Que te hiciste pasar, ¿no? Bueno, por un papel que de hecho tú estuviste cerca de ahí, ¿no? De una persona joven, una mujer joven que está buscando trabajo. Y estuviste una semana, ¿no? Y lo reportaste para el periódico. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué te encontraste? Pues sí, estuve una semana haciéndome pasar por una chica que se llamaba Irene, que además fue muy gracioso, entre comillas, porque para que no olvidarme cuando ella hablaba con la gente por la entrevista, puse el nombre de una amiga y el apellido de otra. Entonces, y nada, entonces me hice pasar por Irene y era una chica, creo que tenía 23 o 24 años, que estudió administración, o sea, la FP, ¿Vale? y nada, entonces buscaba pues trabajo de administrativa. Me encontré de todo, me encontré desde la parte más sexual, ¿no? Digamos, porque me encontré con muchísimas proposiciones sexuales. Yo además cogí una foto de archivo de un banco de imágenes gratuito, vamos, que además salía de espaldas a posta, ¿no? Lo hice a propósito de Sí. decir, no vamos a sexualizar, que ya sería narices decir que vamos a sexualizar, no vamos a nada, o sea, es una persona de espaldas que además se le veía el tronco y ya está, ni siquiera se le veía la cabeza porque llevaba un gorro y un sombrero. Entonces, pues bueno, me encontré desde muchas propuestas sexuales, gente que me decía, pues eso, en lo que encuentras trabajo, dame masajes relajantes. Pero eso, digamos, al contestar ofertas que encontrabas, no sé dónde, en portales de empleo, en periódicos, No, yo puse mis propios anuncios y luego ¿vale? postulaba, o sea, yo hice las dos cosas. Vale. Entonces, Claro. me llegaban muchos mensajes de gente, de hombres, que me ofrecían sexo a cambio de dinero o masturbarles o cualquier tipo de estas cosas. Me encontré también, en el apartado sexual, me encontré también un fetichista, me acuerdo, que me pagaba por mi ropa interior no sé cuánto. Joder. Me encontré, bueno, postulé a una oferta de trabajo, de administrativa, concretamente aquí en Madrid, donde yo vivo, y, y, el, y me contestó una mujer diciéndome que vale, que le gustaba mi currículum, porque yo creé mi currículum, donde había estudiado todo, y que sí, que tenían una entrevista conmigo, pero que tenía que tener en cuenta que yo tenía que ser, como era la secretaria del jefe de dirección, pues que tenía que ser una persona muy cariñosa y muy cercana con él. Y luego la otra parte, ¿no? Me encontré muchísima precariedad, gente que me ofrecía salarios irrisorios, salarios con los que no te puedes pagar una habitación aquí en Madrid. Eh, y luego me encontraba muchísima temporalidad, que te contrataban pues para 3 meses, 2 meses, un mes. Y, y vamos, básicamente pues un poco de todo, precariedad, temas sexuales y salarios bajos y mucha temporalidad. ¿Encontraste algún trabajo bueno? Pues no, no, yo creo ¿No? que sí, a ver, yo creo que si hubiese seguido buscando, yo mi jornada laboral la empleaba enteramente en buscar trabajo, o sea, Claro. las 8 horas en las que trabajo en el periódico, yo estaba ahí buscando trabajo. Y yo imagino, quiero creer que si hubiese insistido, algo hubiese encontrado, algo superior a 800 euros, imagino que hubiese encontrado, pero claro, Y esto en una semana, ¿no? Nos dices, una sí, semana. en una semana buscando. Con lo cual esto quiere decir que esto tiene que ser una experiencia muy habitual, pues para
personas jóvenes, en este caso mujeres jóvenes, que busquen trabajo habitualmente en este país. O sea, que no es nada excepcional. Digamos, no estamos buscando trabajos raros ni como empleadores raros, sino que es algo habitual, ¿no? Desgraciadamente habitual. Yo me he encontrado mucho en Mierda Jobs esto, muchísimo, en chicas. En chicos me he encontrado también el tema de la precariedad y temporalidad brutal. Pero bueno, en chicas me he encontrado además este añadido terrible. Yo misma me lo Claro. encontré cuando buscaba trabajo. Yo empecé a buscar trabajo no hace tanto, hace 3 años o 4 y vamos, así era. Y, y sí, sí, esto es una tendencia en España que no quiero creer que no sea muchísimo, pero bueno, sí que existe. Y luego cuando estábamos hablando de hubiese encontrado algo, claro, hubiese encontrado algo, también digo precario, yo imagino que lo máximo que hubiese conseguido ganar serían 1.000 euros netos o 1.200 brutos, lo máximo. Y también teniendo en cuenta que yo en mi currículum había puesto que tenía la FP de administración, era superior, y tenía idiomas y tenía experiencia y tenía de todo. O sea, yo lo pienso en una persona que no tiene esos estudios o que no tiene idiomas o que no tiene Mm. experiencia, y si a mí lo máximo que me iban a ofrecer eran 1.000 euros netos, ¿qué le pueden ofrecer a una persona que no tiene esos estudios o a una persona migrante de las que se aprovechan mogollón? Claro, claro. Joder, ¿cómo ves, Alejandra? Porque a veces se habla a los jóvenes, ¿no? Y se les da un poco el mensaje ese de, oye, no sé, pues es un tema de actitud, ¿no? Tú tienes que salir de tu zona de confort, tienes que emprender, ¿no? Este tipo de mensajes, ¿cómo los ves? Pues los veo, me recuerdan mucho. mm, mm, yo digo muchas veces que existe en España una cosa que yo llamo la cultura del Mr. Wonderful, ¿vale? Y es Mm, que es poner todo precioso cuando no hay nada precioso. mm, Entonces, a ver, para empezar, cuando comentabas, ¿no? Voy a ir como por partes. Cuando comentabas lo de emprender, claro, tú dices emprender y dices, puede emprender una persona que tenga un colchón económico mm, detrás, pero dile a una persona que tiene, ¿cuánto? 30 euros en el banco que se ponga a emprender. Si es que ya solo darse de alta como autónomo no puede hacerlo. Ujú. O sea, no puede emprender. ¿Cómo mm. lo hace? ¿Va a pedir un crédito y dice, yo no tengo nada? ¿Quién se lo va a dar, Absolutamente no? nada. ¿Quién se lo va a dar? ¿De verdad te vas a jugar quieres emprender tu futuro aún más allá de lo que ya te lo estás jugando con el futuro que parece que vamos a tener muchos jóvenes? Te lo vas a jugar por nada y además no teniendo ni quien te avale seguramente ni absolutamente nada de dinero. No, quien puede emprender en este país o la mayoría de personas que pueden emprender es gente que tiene un colchón detrás, ya sea un colchón familiar, ya sea un colchón económico, ya sea algo, pero la mayoría de personas, yo conozco muchísima gente súper joven, súper precaria, súper dispuesta a la vida que no puede emprender porque no tiene, o sea, Mm, materialmente no puede, objetivamente no puede emprender. Y luego, la gente de es cuestión de actitud, es todo maravilloso, tal. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que 4 de cada 10 jóvenes no tienen actitud en España. 4 de cada 10 jóvenes no tienen actitud. Me parece bastante terrible que se culpe a la víctima y no se mire al verdugo, que es lo que se está haciendo mm, en estas situaciones. O sea, la víctima es el joven que ha estudiado, que ha hecho 800 prácticas, que no para de moverse, que echan tropecientos mil currículum, pero que no hay y que al final seguramente tenga que coger un contrato basura, un contrato en una ETT, un contrato temporal, un contrato parcial que no le dé para nada, ¿no? O que tenga que emigrar. mm, Ujú. Entonces, claro, ¿cómo podemos estar culpando al joven que no se deja de mover? Yo no digo que haya un joven, 2 jóvenes, 50 jóvenes que lo hagan. Obviamente, en mm, todos los sectores de la sociedad hay diferentes vertientes, eso es normal, pero no se puede generalizar y desde luego no se puede culpar a la gente por algo que no es su culpa. Yo lo veo tanto en Mierda Jobs, pero ya no me voy a ir a algo tan genérico como Mierda Jobs. Yo lo veo en mi entorno. Yo, por ejemplo, no puedo, o sea, yo estuve muchísimo tiempo buscando un trabajo y no encontraba. Y me acuerdo que estaba trabajando en un gabinete de psicólogos por 360 euros, haciendo media jornada, más las horas estas no pagadas durante casi un año. ¿Qué pasa? ¿Que yo no me movía? ¿Qué pasa? ¿Que yo no era una vaga? No, es que el mercado laboral me empujaba a ello. O me mm, pagaba la carrera o me pagaba lo que sea, o ni estudiaba ni absolutamente nada, no tenía ningún tipo de posibilidad. Entonces, culpar a los jóvenes me parece un error, me parece que es mirar
justamente al lado contrario donde hay que mirar. Y luego la última cuestión que comentabas, ¿no? El tema de salir de la zona de confort. Claro, ¿de qué zona de confort estamos hablando? Seguramente las personas que dicen esta frase viven en su zona de confort y son los jóvenes o las personas que están en estos problemas, o sea, en estas situaciones, las que ya no viven en su zona de confort. ¿Qué estamos hablando? Que cobrar 1.000 euros y pagar 800 euros por un alquiler en Madrid es tener zona de confort. Hay 200 euros para comer, pagar el abono transporte, la luz, el agua, el gas, que se te rompa la lavadora o que se te caiga una muela. Eso es zona de confort. ¿Realmente estamos hablando de esto? Entonces, claro, es la cultura, lo que decía, ¿no? La cultura de Mr. Wonderful. Sal de la zona de confort, vale, págame tú el alquiler de 800 euros, bájame, haz alquiler social por 300 euros y entonces vamos viendo qué es la zona de confort. Porque existe una regla que yo creo que muchos de los oyentes sabrán que existe, que es la regla del tercio, que es que para tú poder tener algo de movilidad en tu vida, tienes que dividir en 3 tu sueldo. Un tercio es para pagar el alquiler, un tercio es para pagar la vida cotidiana, el alimento, la luz, y otro tercio es para pagar lo que te venga, la factura del coche, que se te rompe y se te cae en la carretera, o sea, se te queda en la carretera, o para ahorrar, porque ¿qué pasa? Que ahora no tenemos derecho a ahorrar las personas. Entonces, claro, dime tú cómo alguien que cobra 1.000 euros, independientemente de que viva en una habitación, si es que una habitación cuesta 360 más gastos, puede cumplir la regla de un tercio. Es que no puede. Entonces, hablar de zona de confort, lo que es lo mínimo y lo básico para vivir, me parece que tiene hasta malicia la frase. Oye, ¿y qué podemos hacer para romper esta dinámica? Porque la realidad es la que tú cuentas y de hecho es el resultado, si quieres, de una cierta involución, ¿no? O sea, yo creo que los jóvenes, ¿no? Las personas de nuestra edad, cuando teníamos la tuya, pues probablemente las condiciones laborales eran mejores que las que tenéis vosotros ahora, ¿no? Entonces, parece un poco contradictorio, ¿no? Porque, bueno, en teoría hemos evolucionado como sociedad, se ha creado una mayor sensibilidad respecto a este tipo de cosas, ¿no? Pero la realidad del mercado de trabajo es la que tú nos estás contando. Entonces, aparte de enviarte, ¿no? Pues aquellos casos que pensemos que vale la pena denunciar para que tú los recojas en tu cuenta de Twitter, ¿qué podemos hacer para tratar de romper una vez por todas esta dinámica de la dualidad del mercado de trabajo, de la precariedad, del desempleo juvenil, de la sobrecualificación, que al final pagamos todos, ¿no? Porque eso yo creo que también es importante tenerlo en cuenta, que vosotros lo sufrís, pero realmente quien lo paga es el conjunto de la sociedad. Danos alguna idea. Y si me permites añadir, además, con unos vientos que soplan, ¿no? Del futuro del trabajo también preocupantes, ¿no? De automatización de ciertos trabajos, de polarización, etcétera, ¿no? O sea que ¿cómo lo ves? Yo lo veo complicado, sinceramente. O sea, yo creo que tiene que haber una serie de políticas, obviamente que no sé todas las que puede haber, sé algunas que pueden ayudar un poco a romper con esto, pero claro, yo imagino que esto desde el gobierno tendrán que realmente sentarse y ver, vamos a ver cómo rompemos por aquí, porque es que si seguimos esta tendencia, mal vamos a ir. Yo creo que con el tema de los jóvenes, imagino que se tendrá que hacer un plan para la juventud, un plan para la inserción laboral de la juventud, en el que se meta mucho dinero y que se favorezca de alguna forma a las empresas, no sé exactamente cómo hacerlo, pero sí un plan para la juventud. Creo que otra parte bastante importante es el tema de lo que comentábamos antes, ¿no? Un poco del plan de la educación, fomentar la educación hacia otros, o fomentar o por lo menos dar la posibilidad de que haya educación hacia profesiones futuras, obviamente bajar el precio del alquiler para intentar que por lo menos la gente pueda respirar y pueda, bueno, porque imagino que si hay gente que se gasta todo su dinero en vivir, en lo básico para vivir, no va a poder emprender, como estabais comentando antes, ¿no? Pero si en cambio bajamos los precios de la vivienda, algo, porque están totalmente disparados, habrá gente que pueda ahorrar y pueda a lo mejor incluso plantearse emprender. Esa sería otra parte. O formarse. O formarse, claro. En el fondo es dejar un poco de margen a las personas para que puedan respirar y crecer dentro de un mercado que no tiene pinta de que vaya a crecer todavía mucho, pero bueno, por lo menos que enriquecer a las personas, ¿no? Para el mercado laboral que hay.
Obviamente creo que también lo que hay que hacer para descongestionar un poco es derogar la reforma laboral del 2012, sobre todo pues, para el tema de los despidos, para que intentar romper un poco con la temporalidad que tenemos en nuestro país. Y luego también creo que, bueno, deberíamos ver o sea, yo creo que, por ejemplo, si no me equivoco, en Barcelona, en Cataluña, se están instaurando muchas empresas tecnológicas de marketing y todas estas cosas que están generando bastantes puestos de trabajo. Pues a lo mejor mirar qué tipo de empresas, o incluso que las nuestras en España, funcionan y tienen perspectivas de futuro e intentar, oye, pues apostar por ese tipo de empresas y ese tipo de trabajos que a lo mejor pueden ayudar en un futuro a que muchas personas tengan empleo, pero vamos. Es que yo, de hecho, oyéndote, claro, nos contrasta mucho con a veces entrevistamos a personas de este sector, ¿no? Del sector digital, etcétera, y te cuentan la película básicamente al revés, ¿no? Te dicen, es que nos falta gente, hay compañías en Jaén, ¿no? Haciendo 4 días a la semana para poder así atraer a jóvenes, a profesionales digitales. Jóvenes que tienen que apagar sus móviles de tantas ofertas que tienen porque están en el sector este para que no les molesten, ¿no? Claro, hay una diferencia tremenda y en la misma edad, simplemente porque uno ha estudiado una cosa, otro ha estudiado otra, ¿no? Casualidades. O porque vives en una gran ciudad donde esas cosas, donde tienes esas oportunidades o no las tienes, ¿no? Claro, claro, claro. Yo también creo que, como comentabais, el tema de la educación y el tema de fomentar las nuevas profesiones del futuro puede ser una parte, pero claro, el problema es que creo que desde el gobierno o desde el gobierno que esté, me da igual, realmente se intente hacer un plan, ¿no? Para intentar acabar con la precariedad de forma estructural, a base de pequeños, ¿no? De pequeños planes, yo creo, ¿no? Pues la ley no sé qué, por ejemplo, el tema de regular, de registro de jornada, venga, pues esto es una pequeña piedra. El tema de la igualdad retributiva, venga, pues otra pequeña piedra. Hacer un plan estructural para los jóvenes, venga, pues otra pequeña piedra. Pero claro, es que hay tanto que hacer que por muchas piedras que pongas, creo que es algo que tenemos que pensarlo, por desgracia, a muy largo plazo. Oye, no podemos dejar de preguntarte por la situación que estamos viviendo, ¿no? El COVID y esto. ¿Te ha cambiado un poco el tipo de denuncias o lo que te llega? Sí, o sea, bueno, a ver, lo que estoy notando como varias cosas con el COVID, o sea, la precariedad está igual de mal, pero sí que noto como otro tipo de tendencias. Por ejemplo, noto que hay menos oferta de trabajo. De hecho, yo muchas veces cuando yo me meto alguna vez eso como comentaba, una vez a la semana o así, a mirar un poco ofertas de trabajo y tal, y no para mí, sino para enterarme de lo que hay un poco. Y hace un año me acuerdo que me metía y hacía así scroll con el ratón y tenía precarias muchas, pero se movía algo el mercado de trabajo y ahora veo la mitad o menos. Es una cosa que estoy alucinando. Y muchos seguidores míos me lo comentan, ¿no? En plan de, jo, antes podía postular, imaginaos, yo qué sé, a 9 ofertas de administrativo y Claro, ahora puedo postular a 2, a claro. 3 y es como, madre mía. Entonces, esa es una parte que estoy notando. Otra parte que estoy notando son mucho abuso con el tema del teletrabajo, el tema de la desconexión digital, sobre Claro. todo el tema de la desconexión digital está siendo el tema de las sillas, que hay mucha gente que no, la empresa no le proporcionó sillas y está trabajando en el sofá o está trabajando en la silla del comedor o se ha tenido que gastar 120 euros en una silla del IKEA. Entonces, pues bueno, ese tipo de problemas sí que también me estoy encontrando con el tema del teletrabajo. Y luego también me estoy encontrando, bueno, problemas con los ERTE, muchísimos me he encontrado, abusos y fraudes con los ERTE, gente que te estaba en ERTE y les estaban haciendo trabajar, de eso me he encontrado a patadas. Gente que estaba en un ERTE a media jornada y le estaban haciendo trabajar a jornada completa a patadas también, porque además en estos casos, claro, al haber sido todo tan de repente y tan convulso, pues por ejemplo, en los ERTEs de media jornada, lo cuento súper rápido. Normalmente lo que se tenía que hacer, lo que pasa es que no dio tiempo y muchas empresas, no todas, pero hay algunas que se aprovechan. Entonces, bueno, normalmente lo que se hace es si tú tienes un ERTE por media jornada, tú trabajas lunes, martes y medio miércoles y luego del medio miércoles, jueves, viernes no trabajas y sábado y domingo tampoco. ¿Qué pasa? Que muchas empresas lo que hacían era, bueno, pues tú trabajas de 10 a 2 y ya pues te quedas.
de 10 a 2, de lunes a viernes y ya pues te quedas. Eso me lo he encontrado muchísimo, muchísimo. Ya que estás, ¿no? Ya que estás, te quedas. Luego, claro, también me he encontrado el tema del teletrabajo, que el registro de jornada de repente ha desaparecido, una ley del 2019 en muchísimas empresas ha desaparecido y entonces ya nadie ficha y entonces la gente, o sea, la gente que denuncia, que yo me entero, lo hace por el tema de las conexiones de VPN. Y luego me estoy encontrando también el tema de los certificados COVID y el tema de tener certificado COVID, entre comillas, pero bueno, así lo llaman, y el tema de haber pasado el COVID o no haber pasado el COVID. Hay empresas, sobre todo en pequeñas empresas así, donde yo me lo he encontrado más, yo particularmente, no quiero decir que esto sea así, pero bueno, ha sido en hostelería y ha sido en el tema de cuidados. Muchísimo certificado de un test de PCR que haya pasado o sea, que tenga el COVID negativo, cosa que lo puedes coger en el ascensor, no lo entiendo. Y tema de serológico, de que hayas pasado el COVID para que te contraten. Entonces, bueno, otra forma más de discriminar a los trabajadores, pues es esta. Sí, o sea, que la perspectiva no es muy buena, vamos. Claro. Y supongo que también te habrán llegado pues, de personas de estas que están en primera línea, ¿no? En servicios sanitarios, ¿no? En hospitales y eso. ¿Te ha llegado también por ahí o no? Me he encontrado, o sea, bueno, de hecho en el periódico hice justamente para acabar el año una serie, ¿no? Que se llamaba Esenciales y Precarios, a raíz de un estudio que sacó Oxfam Intermón que decía que la mayoría de los trabajadores esenciales durante la pandemia eran a su vez precarios. Precarios, pues como comentaba al principio de la charla, ¿no? Que no era solamente precario a nivel económico, que también, sino a nivel de condiciones, ¿no? Entonces están los sanitarios, que estamos hablando de que muchísimos de ellos son temporales, sobre todo en enfermería. Bueno, de hecho en Madrid estaban los MIR, que muchos de ellos estuvieron haciendo trabajo como tal de médico, ¿no? En los peores momentos de la pandemia y tuvieron que quejarse porque las condiciones en las que los tenían en Madrid era de vergüenza. Y de hecho había una manifestación y una huelga y al día siguiente otra huelga y al día siguiente otra huelga. Con la enfermería pasaba exactamente lo mismo. Luego, otro tipo de esencialidad, que no solamente eran el personal sanitario, sino las personas que nos cuidaron, ¿no? A todos. El personal de residencia, el personal de limpieza. Pues claro, que el personal de residencia, si estamos hablando de que una enfermera en una residencia cobra 1.000 euros. 1.000 euros una enfermera en una residencia. Precariedad absoluta. Y una limpiadora las tienen también absolutamente precarios, uno de los trabajos más precarizados que existe en nuestro país. Y luego tenemos el sector servicios, ¿no? Tenemos, pues bueno, los transportistas, el sector de la agricultura, que fueron los que nos dieron de comer, el personal de supermercado, que fue el que nos dispensó la comida, pues todas esas personas, lo mismo, muchísima gente, bueno, en la agricultura, pues muchísima gente con unos salarios muy, muy bajos, además en los que se ha abierto la inspección de trabajo, muchísimas incidencias, porque en el campo hay incidencias, y luego tenemos, bueno, pues los riders, que tenemos la polémica absolutamente montada, porque ya hay muchísimos tribunales, incluido el Tribunal Supremo, que ha dicho que son falsos autónomos, y luego tenemos el empleado del supermercado, las cajeras, que lo mismo, estamos hablando de que son personas que normalmente suelen tener contratos temporales, contratos con turnos rotativos, que tienen que entrar un día a las 9 y otro día tienen que salir a las 10 para cerrar, y que están cobrando 950 euros, que es el salario mínimo. Entonces, pues bueno, sí, en primera línea, pues como decía el informe de Oxfam Intermón, pues precariedad absoluta, tanto en lo público como en lo privado. Bueno, pues la verdad es que yo creo que el panorama que nos dibujas es un baño de realidad del que no somos conscientes, ¿no? Muchas veces, ¿no? Muchos de nosotros y probablemente muchas de las personas que nos estéis escuchando ahora, pues trabajáis en grandes corporaciones y a lo mejor, bueno, pues no sois conscientes de esta realidad que nos estás dibujando tú ahora, Alejandra. Yo creo que si para algo debería de servir este episodio, esta entrevista que estamos grabando contigo, pues es para ayudarnos a tomar conciencia, como decía antes, ¿no? Para animar a los oyentes que conozcan de este tipo de casos, que los compartan contigo para que tú puedas darles también difusión, pero sobre todo cualquier persona que tenga en sus manos, ¿no? Llevar a cabo algún tipo de acción para poder evitar que se produzcan estas situaciones que tú estás planteando, pues también invitarlos desde aquí pues a que toméis conciencia y a que paséis a la acción, porque al final este tipo de cosas sí que podemos esperar a que el gobierno de turno
mueva ficha, pero realmente la solución real está en manos pues, de los empleadores, de la gente que está realmente ahí al pie del cañón y quien tiene pues, poder de decisión sobre cuáles son las condiciones en las que trabajan estas personas. Porque también hay buenos empleadores, ¿no? También, claro. También hay buenos empleadores. No, de hecho, y probablemente sean la mayoría. Lo que pasa es que en cualquier caso, digamos, estamos ya en el siglo XXI. Sí. Habría asignaturas que deberíamos tener aprobadas. ¿Sí? Claro, y quizá esto tendría que estar resuelto ya desde hace algún tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandra. Contigo, bueno, ya está claro que podíamos estar hablando sí. mucho rato, pero se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por el baño de realidad. A vosotros. Y aquí estamos para lo que necesites. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Para no perderos ninguno de los episodios, recordad suscribiros en vuestra plataforma favorita. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Spotify y muchas más. Podéis encontrar mucho más contenido sobre el futuro del trabajo en nuestra web www.futureforwork.com, donde también encontraréis los enlaces a nuestras redes sociales.